En 1918, mientras Europa enterraba a millones de jóvenes en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en una barraca del Somorrostro barcelonés nacía alguien destinado a cambiar el flamenco para siempre. Una niña gitana que no sabía entonces que su cuerpo guardaba un secreto mortal y que ese mismo secreto sería la razón de su genio. Hoy vas a descubrir las palabras exactas que el médico de Carmen Amaya pronunció después de su muerte, revelando cómo el baile no solo fue su arte, sino literalmente la razón por la que vivió 30 años más de lo que su cuerpo permitía. Al final te revelaré qué encontraron en los 2 baúles que su marido escondió horas antes de su muerte y que cambiaron todo lo que creíamos saber sobre ella. Carmen Amaya nació con los pies descalzos sobre la tierra húmeda del mar. El Somorrostro, ese nombre que huele a sal y a pobreza, a chatarra oxidada y a sueños imposibles. Las barracas se amontonaban frente al Mediterráneo mientras el repiqueteo de los trenes cortaba el silencio como si fuera el corazón de la ciudad latiendo. Allí, entre gitanos que vivían del día a día, nació Carmen Amaya Amaya. No existe acta oficial de su nacimiento, porque los gitanos pobres de 1918 no registraban a sus hijos. Solo sabemos que llegó al mundo en noviembre, cuando el frío ya mordía las chapas de las barracas. Su padre era José Amaya, el chino, un guitarrista que se ganaba la vida en tablaos de madrugada, a salto de matas, como él decía, en noches de vino agrio y vomitonas espesas. La niña Carmen no conoció juguetes, conoció el hambre, conoció el frío que se cuela por las rendijas, conoció el sonido hipnótico de las palmas y el taconeo que hacían temblar las tablas de madera podrida. Antes de cumplir 4 años, ya acompañaba a su padre al trabajo. Imagina eso, una niña pequeña despierta a medianoche, con sus ojos negros brillando en la oscuridad, viendo cómo los borrachos pedían más flamenco, más fuego, más alma. Y Carmen bailaba. No bailaba como las demás niñas gitanas, bailaba como si le fuera la vida en ello, porque literalmente le iba la vida en ello, aunque nadie lo supiera todavía. Pisaba fuerte, con una fuerza desproporcionada para su tamaño. El crítico Sebastián Gasch la descubrió con apenas 10 años en uno de aquellos antros del puerto y escribió al día siguiente estas palabras exactas: de pronto, un brinco y la gitanilla baila. Lo indescriptible, alma pura, el sentimiento hecho carne. Algo había en esa niña que no encajaba en ningún molde. Llegaba al escenario ondulando las caderas como una mujer adulta. Hacía sonar sus dedos como mazos de hierro para romper el silencio. Marcaba un ritmo interior invisible y luego explotaba. Su zapateado era infernal, trágico, inhumano en su precisión y velocidad. Las bailaoras de la época apenas zapateaban, lo dejaban para los hombres. Pero Carmen rompió esa regla como rompería todas las demás. El mar le enseñó a bailar, decía ella. El ritmo de las olas contra las rocas, el tamborileo de la lluvia sobre las chapas de zinc, el latido incansable de un corazón que no sabía descansar. Pero algo más latía dentro de ella, algo oscuro que aún no daba señales. Nadie imaginaba lo que vendría después. Los contratos comenzaron a llegar cuando Carmen aún era una niña. El chiringuito de la Puerta de la Paz, la taberna del Manquet, el Cangrejo Flamenco, nombres que huelen a tabaco negro y a sudor. La gente se amontonaba para verla, porque no era solo técnica lo que ofrecía. Era algo salvaje, primario, una llama negra que se retorcía en el centro del brasero. En 1929, con la Exposición Universal de Barcelona, llegó el momento que cambiaría su destino. El rey Alfonso XIII asistió a una actuación flamenca y los protocolarios le pidieron a Carmen que tratara al monarca de majestad. Cuando apareció el rey, la gitanilla dio un paso al frente y gritó en voz alta: «Va por usted, señor rey». El silencio cortó el aire como un cuchillo y luego Carmen bailó. Bailó como nunca. Bailó hasta que el rey, olvidando todo protocolo, sonrió como un niño. Al día siguiente llegaba a su barraca del Somorrostro una cesta con las mejores viandas que podían encontrarse en aquella España en blanco y negro. Alfonso XIII se convirtió en su protector. Incluso después de ser destronado, Carmen lo visitó varias veces en su exilio de Estoril, porque Carmen nunca olvidaba a quien la respetaba. Pero el arte de Carmen desconcertaba a los puristas. Improvisaba constantemente, nunca se atenía a la ortodoxia establecida. Su coreografía bullía de su interior, pertenecía a la antiacademia, rompía con la quietud mortal de las bailaoras de la época. Nació con el baile dentro, un baile hecho de oro añejo, dijo Vicente Marrero.
Guerrero. En 1934 rodó su primera película, La hija de Juan Simón. Un año después llegó el éxito con María de la O. El cine comenzaba a enamorarse de aquella gitana feroz que bailaba con pantalones, algo impensable para una mujer en los años 30. París la llamó, Madrid la adoró. Actuó en el Teatro de la Zarzuela junto a Concha Piquer y Miguel de Molina. Y entonces estalló la guerra. Julio de 1936, Carmen estaba en Valladolid cuando España comenzó a arder. Era lista, muy lista. Sabía lo que les podía ocurrir a los gitanos durante una guerra civil. En Alemania, los nazis los perseguían hasta la muerte. Carmen no se significó políticamente por ningún bando, pero tomó una decisión: proteger a los suyos. Sin pasaportes, sin documentos, sin medio de locomoción, su compañía vagó por la maltrecha piel de toro del 36, hasta que en noviembre los dejaron pasar a Portugal. La llegada a Lisboa fue esperpéntica. La policía lusa confundió a la troupe de gitanos con sospechosos de asesinato y los encarceló a todos. Cuando cayeron en su error, los alojaron en el mejor hotel de la ciudad. 2 semanas después, embarcaban hacia Buenos Aires. Carmen miraba el océano infinito con pánico, pero había cruzado una frontera invisible. Ya no volvería a ser la misma. Recuerda que al final te revelaré qué encontraron escondido en sus baúles. Pero antes, necesitas entender cómo llegó a la cumbre del mundo. Y entonces, en el Río de la Plata, ocurrió algo que nadie esperaba. La segunda noche en Buenos Aires, tuvo que intervenir la policía para evitar tumultos en las taquillas del Teatro Maravillas. Carmen Amaya bailaba junto a Sabicas, el guitarrista más grande de la época, y Argentina entera enloqueció. Lo que debía ser un contrato de 6 meses se convirtió en 1 año, luego en una gira. Luego, en 11 primaveras, recorriendo toda América. El Copacabana Club de Río de Janeiro, el Patio de México DF. En cada ciudad, el mismo ritual. Actuaban en grandes teatros y después se detenían en la plaza de cualquier pueblo perdido para bailar gratis para los pobres, igual que los buhoneros antiguos. Carmen se alimentaba de café y cigarrillos, nada más. Así aparece en las fotografías de aquella época, delgada como un junco, con ojos de carbón ardiendo. El empresario Sol Juroc la vio en México y quedó alucinado. Cuando terminó la actuación, el estadounidense ya tenía una oferta: 5 años de gira por Estados Unidos para ella y sus gitanos. Pero había un problema: Carmen no sabía leer ni escribir. Era analfabeta. Cuando intentó entrar a Estados Unidos la primera vez, la deportaron por no saber firmar. Tuvo que volver a Cuba y aprender a escribir antes de poder pisar Manhattan. Imagina la humillación. Imagina la rabia. Imagina a la reina del flamenco, adulada por miles, teniendo que aprender el alfabeto como una niña pequeña. Pero lo hizo. En 1941 alcanzó finalmente la isla de Manhattan. Debutó en el cabaret Beachcomber y Nueva York cayó rendida a sus pies. Su figura adornó las fachadas de los teatros de Broadway. Los periodistas desbordaron su imaginación describiéndola: el Vesubio humano, la bomba de fuego, el volcán humano, la tempestuosa bailarina. Durante meses fue imposible encontrar una sola entrada para verla. Fueron los años en los que su vínculo amoroso con Sabicas se estrechó hasta crear una de las parejas más compenetradas de la historia del flamenco, dentro y fuera del escenario. Él tocaba la guitarra y ella bailaba como si el mundo fuera a acabarse al día siguiente. Porque para Carmen, cada actuación era la última, cada zapateado era una despedida. Y entonces llegó la llamada de la Casa Blanca. Franklin Delano Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, enterado del arrollador éxito de la española, la invitó a bailar para él. Un avión privado presidencial llegó a Nueva York para trasladar a la compañía. Los gitanos del grupo, que nunca habían volado, tocaban la chapa del Vince Stevens fuselaje una y otra vez, sin creerse que aquello pudiera despegar. Estuvieron a punto de darles cloroformo para que subieran. Lo que la gente no sabe es que Roosevelt estaba postrado en su silla de ruedas. Cuando vio aquel huracán de mujer con pantalones bailando sola en el centro del escenario, rodeada de gitanos que la animaban con gritos salvajes y palmas como ametralladoras, quedó tan conmocionado que le regaló una chaqueta con diamantes incrustados. ¿Sabes qué hizo Carmen al salir de allí? Hizo jirones la chaqueta y repartió los diamantes entre sus bailarines. Porque Carmen nunca acumuló fortuna, ganaba mucho dinero y lo regalaba todo. A su familia, a los pobres, a quien lo necesitara.
La travesía de Nueva York a California la realizaron en un autobús color plata que llevaba escrito en letras grandes su nombre. Bailó El amor brujo, de Manuel de Falla, ante 20.000 personas en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Cenó junto a Marlon Brando, Greta Garbo y Clark Gable. Actuó para Orson Welles. Pero mientras el mundo la aclamaba, algo comenzaba a romperse por dentro. Los médicos le dijeron: «¿Deja de bailar, Carmen?». Había empezado a sentir la punzada del mal que terminaría con su vida, una enfermedad degenerativa en los riñones. Pero Carmen era tozuda. ¿Cómo iba a dejar de hacer lo único que le importaba en la vida? ¿Cómo iba a dejar de hacer lo único que la mantenía viva? En 1947 regresó a España con 40 gitanos de su familia. Barcelona la recibió como a una reina que volvía del exilio. Después triunfó en el Princess Theatres de Londres y se fotografió con la reina de Inglaterra. Los titulares británicos no pudieron ser más gráficos. 2 reinas frente a frente. Sabicas y Carmen se amaban. Él quería casarse con ella, o eso parecía, pero nunca se lo pidió. Los constantes viajes, la estrechez de la convivencia, las tensiones, la relación comenzó a hacer agua. En una ocasión tuvieron una pelea en pleno escenario en Ciudad de México y Carmen se marchó hecha una furia en mitad de la actuación. En 1961 Carmen encontró el amor verdadero. Se casó con Juan Antonio Agüero, un guitarrista de su compañía que pertenecía a una distinguida familia de Santander. Él no era gitano. Para Carmen, aquello era una declaración de guerra contra las convenciones. Se casaron de incógnito, llegando en taxi a las 7 de la mañana a una iglesia de Barcelona, rodeados solo de una docena de amigos. No tuvieron luna de miel ni falta que les hizo. Horas después, ya estaban los dos subidos de nuevo al escenario. Juan Antonio amaba a Carmen con una devoción absoluta. Y Carmen, por primera vez en su vida, se sintió en casa. Pero el cuerpo no perdona. Los riñones de Carmen continuaban degenerándose. Sufría una especie de insuficiencia renal que le impedía eliminar las toxinas que su cuerpo acumulaba. Los médicos no podían encontrar ninguna solución. Le rogaban que dejara de bailar, pero Carmen sabía algo que ellos no sabían todavía. Bailar la mantenía viva. En la primavera de 1963 rodó su última película, Los Tarantos, de Francisco Rovira Veleta. El rodaje fue durísimo. Carmen disimuló sus males como pudo. Tenía que bailar descalza, con un frío insoportable batiendo su maltrecho organismo. Cada vez que escuchaba el corte del director, se echaba el abrigo encima. No llegó a ver la película terminada. Las fotógrafas Colita y Julio Ubiño capturaron sus últimos meses. En las imágenes se ve a una Carmen delgada, frágil, pero con los ojos todavía ardiendo. Bailaba sabiendo que era una muerte anunciada. Durante la gira del verano de 1963, en una actuación en Gandía, le dijo a Bautista su guitarra, mediado el espectáculo y sitiada por el dolor: «Andrés, terminamos». Cansada de ir y venir, decidió comprarse una casa. La única condición era que estuviera frente al mismo Mediterráneo cuyas olas, decía, la habían enseñado a bailar. Encontró Maspink, una masía en Begur, frente al mar. Fue la única propiedad que tuvo en su vida. El 19 de noviembre de 1963, Carmen Amaya murió bajo su techo. Tenía 45 años. Y ahora nos acercamos a lo que te prometí revelarte. Pero antes necesitas entender lo que hizo su marido horas antes de que ella muriera. Cuando Carmen cerró los ojos para siempre, la tradición gitana se activó como un ritual antiguo. Sus familiares y amigos entraron en la casa de Begur para cumplir la costumbre que permite quedarse con algún recuerdo del fallecido. En una mezcla de amor y saqueo, se llevaron todo: los zapatos, los vestidos, los recuerdos. No dejaron nada, solo quedaron una mesa solitaria y el esqueleto metálico de lo que fue una cama. Y ahora llegamos a lo que te prometí al inicio. 4 décadas después de la muerte de Carmen Amaya, en 2006, aparecieron 2 baúles y 3 maletas que su marido Juan Antonio Agüero había escondido 2 o 3 días antes de su muerte. Dentro de esos baúles estaban todos sus secretos, su cuaderno de bitácora vital cifrado en más de 10.000 negativos, películas de Super 8, diarios de viaje, contratos, carteles de sus actuaciones más exitosas, cartas, agendas, cintas de audio, recortes de prensa y las pruebas médicas que atestiguaban su enfermedad renal. Fue entonces cuando el director Diego Meza y el productor Jordi Pujol recibieron este tesoro de la familia del marido de Carmen. Y fue entonces cuando Kevin McCall, el director de arte, encontró entre los documentos médicos la revelación final. Las palabras exactas del urólogo de Carmen Amaya fueron estas:
Tenía los riñones de una niña. Fue el baile lo que le permitió sobrevivir durante tantos años a su mal degenerativo, porque taconeando eliminaba toxinas. Carmen Amaya nació condenada a morir joven. Su cuerpo no podía filtrar las toxinas, pero cada vez que zapateaba, cada vez que hacía temblar las tablas con sus pies descalzos, cada vez que bailaba hasta el agotamiento, su cuerpo expulsaba lo que sus riñones no podían eliminar. El baile no fue solo su arte, fue su medicina, fue su salvación. Vivió 30 años de propina, dijo el urólogo. 30 años que no debería haber vivido. 30 años de gloria regalados por el flamenco. Por eso nunca dejó de bailar, por eso ignoró a los médicos. Por eso cada actuación era como si el mundo fuera a acabarse al día siguiente. Porque para ella, literalmente, cada baile era una batalla contra la muerte. Carmen Amaya murió el 19 de noviembre de 1963 en Begur. A su entierro acudieron 20.000 personas. Sus restos fueron trasladados en 1970 al cementerio de Ciriego de Santander, donde descansan en el panteón de la familia de su marido. Ella, la gitana del Somorrostro que bailaba descalza sobre la tierra, terminó en un panteón de una familia aristocrática. Porque el amor no entiende de clases, su legado es inmenso. Revolucionó el baile flamenco para siempre. Las mujeres antes de ella apenas zapateaban. Después de ella, todas lo hacen. Hasta un cráter de Venus lleva su nombre. El poeta Jean Cocteau dijo de ella que era el granizo sobre los cristales. Pero su verdadera lección es otra. Carmen Amaya nos enseñó que a veces lo que te salva es exactamente aquello para lo que naciste. Que el arte no es un lujo, sino una necesidad vital. Que bailar puede ser la diferencia entre morir y vivir. Ella bailaba, 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 porque era lo único que conocía, porque era lo único que la mantenía respirando, porque el mar le había enseñado a bailar y el mar nunca descansa. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar por qué el arte importa. Y dime en los comentarios, ¿qué otra leyenda olvidada de esa época dorada quieres que rescate del olvido? Porque mientras haya historias como la de Carmen, seguiremos bailando contra la muerte.